Buenas tardes, hoy tenemos a Ana Monviedro, arquitecta y docente especializada en neurociencia y percepción. Trabaja en neurociencias aplicadas a la arquitectura desde el 2014 y en su trayectoria encontramos cientos de artículos, posts, vídeos, podcasts, entrevistas y ha escrito el libro Neuroarquitectura aprendiendo a través del espacio. En definitiva, hoy es un privilegio contar contigo, Ana, y motivados por la bioconstrucción y estamos muy interesados en todo lo que nos puedas explicar. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. Y bueno, como he dicho cuando me he conectado, enhorabuena y gracias a todas las personas que estén aquí, porque este tipo de iniciativas me parecen súper enriquecedoras y súper vertebradoras de lo que es un mundo que va poco a poco estando cada vez más conectado con las personas. Que eso es parte de la razón por la que estoy aquí, ¿no? Cuando me pedisteis, os pusisteis en contacto conmigo, pues me parece muy interesante poder compartir y sumar parte de lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, os voy a compartir una presentación que me va a servir un poquito de hilo conductor de una clase que di en BAU hace unos meses en una escuela en Barcelona, aunque la voy a contar un poquito distinta. Y sí compartiros que si hay alguna cosa que sea un poco diferente en mi expertise, vamos, en mi forma de ver las cosas, es que la he podido plasmar en forma de texto, ¿no? En forma de un libro. Creo que hay muchas personas hoy en día que tienen conocimiento sobre lo que voy a explicar, en parte porque se han formado conmigo, que es algo que me enorgullece mucho. Lo que sí es cierto es que es muy complicado ponerle orden, ¿no? Y ponerle como jerarquía y hilo conductor. Entonces, esto os lo cuento porque seguramente pues os voy a contar un montón de cosas nuevas y voy a intentar hacerlo de la manera más coherente posible, ¿vale? Para que sirva un poco como introducción. Entonces, no dudéis en realizarme cualquier pregunta o parar en cualquier momento lo que os estoy contando, porque no me gustaría que esto fuera una masterclass súper, vamos a escuchar a Ana, sino que yo os voy a contar cosas y me encantará que digáis un poco vuestra opinión o qué opináis o qué pensáis o no, hacer como pequeñas aportaciones con el objetivo siempre de nutrirlo, ¿no? Para nutrir el discurso de lo que ellos cuenten. Entonces, bueno, he separado la conferencia o la charla o lo que os voy a regalar hoy en estos 5 puntos, porque yo creo que estamos ante un nuevo paradigma de la profesión, no solo desde la neurociencia, sino en vuestro caso también desde la bioconstrucción, ¿no? Estamos empezando a entender que la manera en la que podemos practicar la arquitectura no siempre tiene por qué estar vinculada con las realidades más euclídeas y tradicionales y ingenieriles, sino que hay otra manera, otros caminos de entender lo que sucede cuando una persona está en contacto con el espacio que nos ayudan a redefinir nuestra profesión. Entonces, esta es mi perspectiva y creo que seguro más de una o uno de los que estéis aquí la compartís, ¿no? Entonces, es un cambio de perspectiva, con lo cual os voy a contar esto de la neuroarquitectura, ¿no? En qué consiste este cambio de perspectiva o por lo menos cómo lo vivo yo. Um, Luego, ¿qué es esto de la relación entre el sistema nervioso y el espacio construido? ¿Cómo podemos establecer una relación si la hay? Y en caso de haberla, pues cómo podemos empezar a ahondar en ella. Luego, una vez que ya tengáis como este contexto dibujado, nos vamos a meter un poquito en lo que yo llamo la antropometría sensorial, que es un término que, bueno, es una combinación de términos que encontré cuando estaba con todo el texto y todo el material del libro, para poder pensar cómo categorizar el espacio de acuerdo a las necesidades de los cuerpos humanos habitantes de los diferentes espacios que proyectamos arquitectos y diseñadores o arquitectas y diseñadoras. Os voy a contar brevemente en qué consiste una de las investigaciones que he hecho en los últimos años, que es el Laboratorio de Representación Fenomenológica, que es mi manera particular de aterrizar todos los conocimientos que he adquirido estudiando neurociencia y percepción en
lo que tiene que ver con la práctica de la arquitectura y luego abrir, si nos da tiempo, que espero que sí, un momento de diálogo y reflexión y ver si realmente podemos construir desde lo que sentimos, que personalmente es como mi interés último, ¿no? El ver si realmente cómo sentimos el espacio y cómo sentimos nuestro cuerpo por dentro nos puede condicionar las decisiones que tomamos en el proyecto, ¿vale? Entonces, si hablamos sobre qué es la neuroarquitectura, aquí, bueno, como tengo vuestras cámaras puestas, os puedo ver un poco. Me podéis decir si sí o si no. ¿Habéis escuchado hablar sobre la neuroarquitectura? Sí, creo que casi todos, ¿no? Casi todas, sí. ¿Y alguien quiere decirme qué es lo que puede ser? ¿Qué creéis que es? Todas las respuestas son correctas, ¿eh? En mis clases siempre... Arquitectura de muy buena calidad. Arquitectura de muy buena calidad, bueno, muy bien, muy bien. Con lo cual hay bastante, ¿no? Y también hay mucha que no. Vale, ¿qué más puede ser la neuroarquitectura? Esto de... A mí todavía me da un poco de tirria el término, ¿eh? De manera totalmente honesta. Yo, Ana, tengo tu libro. Anda, hola Gloria, De qué hecho, bien. lo he comprado hace poquito, lo estoy leyendo y lo tengo subrayado y todavía no soy capaz de definirlo. O sea, Perdona, eso es en parte culpa mía. Porque no. Sé que tú lo has definido, de hecho pusiste, bueno, si tengo que definirlo de algún modo sería así, pero creo que ya lo planteaste como que no era fácil definirlo. Claro, es que fijaos, los seres humanos estamos atados y tenemos como la necesidad de taxonomizar y definir todo para poder poner un punto de partida, ¿no? Y una vez que lo definimos, entonces podemos arrancar. Y yo siempre digo, soy profesora, ¿no? Y siempre digo que tenemos que poder también vivir bien en la incertidumbre. Y también tenemos que decir, oye, mira, es que no lo puedo definir, no pasa nada, ¿no? No es malo no poder definir algo. Y yo creo que la A mí me neuroarquitectura a día gustaría de que hoy se nos llamara puede... sentiarquitectura, Sentiarquitectura, mira, pues eso sería un poquito porque más. cuando escuché este nombrajo, pues ya me llevaba como algo, un término muy, muy médico, muy abstracto. Entonces prefiero sentir. Pues no sé si alguna vez habéis escuchado, Jordi, a lo mejor en alguna clase que has estado conmigo lo he contado, pero a mí me daba urticaria el término neuroarquitectura, o sea, no me gustaba nada. Y de hecho todavía a día de hoy estoy porque creo que se puede malutilizar de manera marketingiana muy fácilmente, como si fuera la gran panacea, la gran solución a no sé a qué, en realidad. Y no, realmente no. Realmente estamos en proceso de definir que es una manera distinta de acercarse a la profesión. O sea, creo que puede ser una cosa muy bonita. El tema es que, como vamos a ver hoy, casi todas las teorías que hay de todo lo que es el consciente, el inconsciente, el subconsciente, del cuerpo, de la sensación, de todo inicia con la existencia de un sistema nervioso. O sea, tiene que haber un sistema nervioso. Por eso yo siempre digo que todo es neuro. Es que si no es neuro, no es. O sea, si algo no es neuro, no es percibido, no es sentido, no, pues el que la materia oscura, ¿no? Del universo cuántico. Esto no es neuro, ¿no? Claro, porque no es percibido por nuestro sistema nervioso, pero habrá otros sistemas en el universo que lo perciban, ¿no? Entonces, realmente todo es neuro. Lo que sí es cierto, y esa es una reflexión que hice hace mucho tiempo, y de hecho publiqué un post en Arquea que se llamaba To Beam or Not to Beam. Venimos de unos años, sobre todo antes de la pandemia, en el que la proliferación de herramientas digitales y de sistemas que han estandarizado la producción, no solo de la arquitectura, sino pues de la ropa, de la comida y de todo, que ha dejado de lado, o sea, ha puesto por encima la producción en masa de lo que sea, de cosas, me da igual que sea un teléfono móvil, que un bolígrafo, que un libro, que arquitectura, olvidándose del ser humano que hay detrás utilizando esto, ¿no? Olvidándose de lo que es la experiencia. Entonces, en una conversación que tuve con Marta Delgado, con mi compañera, a la que aprecio enormemente, que está en California, ¿no? Le transmití esta necesidad mía de poner en valor a todo aquello que ponga a la persona en el centro de verdad. Y me daba mucha pena pensar que el término neuroarquitectura se iba a malutilizar como ofreciendo una solución a un problema inexistente, cuando sí que había otro problema que era la desconexión con las personas. Entonces fue cuando decidí acuñar el término, cogerlo y empezar a hablar de él desde la investigación que yo estaba haciendo, en el que estaba estudiando neurociencia y percepción para ver cómo añadirla o sumarla a todo lo que tiene que ver con el diseño de espacios, ¿vale? Entonces os lo he... Aunque sí que es cierto que cuando hago conferencias me gusta mucho leer
un texto porque me abrió mucho los ojos y seguro que me habéis escuchado leerlo alguna vez o lo habéis leído en alguno de mis artículos. Y os lo voy a leer por si alguien no sabe de qué texto hablo y dice así. Si entras en la Catedral de Amiens al atardecer mientras un órgano suena y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro, no tu corazón, se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga repentina de sangre, elevando tu temperatura, acelerando tu pulso e inundándote de recuerdos. La luz, bañándote a través de las vidrieras, estimula el área V4 de tu corteza visual. La música de Bach está vibrando dentro de la cóclea de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en el puente de tu nariz. Estás experimentando la arquitectura. Este texto, que lo escribió John Paul Eberhard para la revista de AI Architects del año 2006, está dentro de un artículo que se llama You Need to Know What You Don't Know. Su versión original es en inglés, esto es una traducción que hice yo. Fue súper revelador para mí cuando lo leí porque dije, claro, es que esto es la arquitectura. ¿Cómo es posible que si esto es la experiencia de la arquitectura no hayamos estudiado nada en la carrera que tenga que ver con esto? Y ahí fue cuando empezó mi obsesión por los sentidos, ¿no? Y por intentar entender cómo es esta polifonía sensorial que tiene que ver con la experiencia de la arquitectura, cómo son las partes que lo componen, como todas estas notas musicales, como si fuera un perfume, ¿no? ¿Cuáles son todas las notas? ¿Cuáles son los acordes? Y cómo es el olor resultante, ¿no? Y aquí fue donde di como muy por iniciado todo el camino que hice, empezando por estudiar el sistema, o sea, el elemento más pequeño que era la neurona, ¿no? Yo en realidad estudié neurociencias porque todas las preguntas que me hacía a mí misma me remitían a la neurociencia. Si me hubiesen remitido a la astrofísica, pues habría estudiado astrofísica, pero es que yo por mucho que lo evitaba, y lo reconozco que lo evitaba porque me parecía muy complicado, me llevaban a las neurociencias, ¿no? También además, si habéis estudiado arquitectura, sabéis que durante nuestra formación se habla del cuerpo humano, pero siempre se habla del cuerpo humano como si fuera un elemento más del mobiliario, como si no hubiera nada adentro. No se habla de las emociones, no se habla de las sensaciones que tenemos en diferentes momentos de nuestra vida, de cómo cambia la percepción dependiendo de la escala que tenga nuestro cuerpo, de lo que pase por nuestra cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, aunque está muy bien libros como por ejemplo el Neufert, ¿no? Que te da todas estas dimensiones para que la vida suceda, ¿no? De manera cómoda y con un toque también de ergonomía, yo echaba de menos todo lo que tenía que ver con lo sensorial, ¿no? Que realmente define la experiencia arquitectónica. Entonces, bueno, como lo que vamos a hacer hoy es un paso muy chiquitito y muy rápido por mi trabajo, sí que os quería traer un poco cuál fue la conclusión y lo que me llevó a llegar a un esquema que define bastante mi trabajo y que decidí publicar en noviembre de 2020, armándome de valor, lo reconozco porque lo tenía, pues lo tenía muy desarrollado y lo tenía muy claro por dentro, pero no sé, esto ahora le llama el síndrome de la impostora, ¿no? Siempre piensas que puedes llegar un poquito más lejos y nunca había tomado perspectiva, pero me di cuenta, sobre todo a raíz de la pandemia, que la gente quería, necesitaba saber esto, que necesitaban saber cuál era el impacto que el espacio tenía en el cuerpo. Entonces conseguí hacer este trabajo de como desmembrar todos los factores que tienen que ver con la experiencia de la arquitectura, la experiencia sensorial de la arquitectura, y vi que la arquitectura realmente tiene que ver con cómo estos materiales, estos volúmenes, ¿no? Estos elementos tangibles euclidianos que componen el espacio, lo que hacen es que organizan la información en forma de estímulos, y estos estímulos son los que llegan a nuestros órganos, con lo cual mi interés de estudio no es tanto la arquitectura construida, sino los estímulos que definen cada espacio. Y si lo que me interesa son los estímulos que definen cada espacio, tengo que estudiar muy bien cuáles son estos órganos receptores de la información, porque son los que van a condicionar cómo viaja el mensaje y cómo llega en primer lugar al sistema límbico, y en cuanto llega al sistema límbico, que está en el centro, ¿no? del cerebro, cómo llegan al córtex. ¿Y qué pasa con este viaje de información? Por eso también me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la fisiología del sistema nervioso, pero me interesa mucho lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, con los procesos de las emociones, con esta computación compleja del pensamiento, ¿no? ¿Y qué pasa con las reacciones corporales?
cuál es el vínculo que hay entre las emociones que creemos sentir o que nos fabricamos, porque son alucinaciones controladas creadas por nuestro yo interior, pero estas alucinaciones controladas, ¿qué reflejo tienen en el cuerpo y cómo se relacionan con el espacio exterior? ¿Vale? Y bueno, qué tipo de reacciones hay y todo esto. Bueno, entonces, este esquema, que luego he conseguido hacerlo cada vez como más ameno y bueno, y dándole un toque un poco más diferente, ha sido como el hilo vertebrador, o más que vertebrador, han sido los pilares del trabajo, ¿vale? Porque siempre, y esto es lo que en las formaciones y en las consultorías que hago con gente, no lo podemos perder de vista. O sea, imprímetelo, póntelo ahí, en plan, vale, que no me puedo olvidar que la arquitectura no es solo la combinación de formas y colores y texturas y demás, sino que tiene una implicación en el sistema nervioso. Que de hecho, ahora que está tan de moda todo lo de la neuroarquitectura, pues me mandan colegas, ¿no? Me mandan posts y me mandan cosas. Al final la gente habla de la iluminación, de la biofilia, de los colores, de las texturas. Y digo, otra vez estamos en la primera capa, en la arquitectura. ¿Por qué no profundizamos un poquito más? Tenemos que hablar de lo que pasa en el cuerpo de las personas, no de lo que pasa en el espacio, ¿no? Yo entiendo que es complicado, pero tenemos que adquirir algún nivel más de complejidad, ¿no? Y es que cuando he estado estudiando neurociencias y percepción, me he dado cuenta, no solo por teorías que hay, sino porque lo he visto claramente, que realmente el entorno es una extensión de nuestro cuerpo. Y es que así lo veo yo, porque nuestro cerebro lo que hace es que mapea el cuerpo y lo mapea en relación a lo que hay en el exterior, en lo que puede mapear, ¿no? En lo que puede añadir al esquema corporal. Entonces, nosotros que tenemos neuronas, las neuronas se conectan entre ellas y crean sinapsis, estas sinapsis se conectan y crean esquemas neuronales más grandes, los esquemas neuronales lo que crean son grandes redes. Las redes, al final, todas las redes neuronales lo que crean es un sistema nervioso, que en nuestro caso es el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? O sea, las dos partes, pero es que el sistema nervioso al final se extiende, ¿no? Y sale más allá de los límites de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tú coges un bolígrafo, mi cerebro lo que hace es que mete dentro de mi esquema corporal el bolígrafo, y si yo quiero, por ejemplo, tocar un botón que hay más lejos, pues lo añade y puede calcular que yo con el bolígrafo sí que voy a llegar, con el dedo no llego, pero si cojo una herramienta, ¿no? Entonces algo como el uso de herramientas, por ejemplo, es una manera que tenemos de practicar la neuroplasticidad, ¿no? De adquirir una dimensión más rica de nuestro sistema nervioso. Y la arquitectura, el diseño en general y el mundo, ¿no? Por eso mi libro se llama Neuroarquitectura aprendiendo a través del espacio, es la principal herramienta para el aprendizaje y para la expansión de nuestro sistema nervioso. Esto es como lo veo yo, ¿no? A raíz de haber estudiado pues, a Damasio y a un montón de gente que hablan sobre esto. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos en nuestro cuerpo? Os he hablado ya, ¿no? De diferentes redes, pero ¿cuál es esta relación que tenemos si realmente existe? Y os pongo esta imagen. ¿Por qué queréis que os ponga esta imagen? A ver. Esto salió en una conversación con Laura Pastor, con una chica que también investiga, que habla sobre todo de temas de museos, que es fantástica. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con esta imagen? ¿Os resulta familiar? Yo lo relaciono con el producto, ¿no? Los huevos, la calidad cero, son de gallinas criadas en el exterior, el 1 son de gallinas que viven menos ecológico, supongo, y luego la 3 ya es la granja esta industrial que les encienden para que críen y tengan huevos de producción de manera salvaje. Ahora, por ejemplo, yo me dedico sobre todo a la arquitectura educativa, ¿vale? Y mi pregunta cuando he ido a coles a hacer formaciones, he trabajado, es, bueno, ¿y tú qué huevos quieres que pongan tus estudiantes? ¿Sabes? O sea, con las gallinas lo tenemos súper claro, que el entorno tiene un impacto muy claro en el funcionamiento del cuerpo y en el producto que da, ¿no? Y tú tú compras huevos, si puedes, compras huevos de gallinas criadas en libertad y de gallinas de corral, ¿no? Pues con los humanos es igual, lo que pasa es que es un poquito más complejo, ¿vale? Pero el punto de partida es el mismo, ¿vale? De hecho, esto tiene que ver, y ahora hablo un poquito de investigación, con investigaciones, ¿no? que se han hecho, y esto está soportado, ¿no? Está fundamentado en trabajos de investigación que hay, que se pueden consultar y que explican que, por ejemplo, aquí, que es un paper que ahora se ha hecho muy famoso porque no dejo de hablar de él, en realidad, de Fred Gage, del equipo de Gage, junto con Erickson and Company, et al, que se dice en investigación, descubrieron que había neuronas nuevas, bueno, más que nuevas, más jóvenes,
que el resto de neuronas en hipocampos humanos. El hipocampo es una región del sistema límbico que tiene enormes implicaciones en los procesos de memoria, está detrás de la amígdala. Entonces, bueno, fue un descubrimiento muy relevante, porque si había neuronas más jóvenes que las otras neuronas, quería decir que si habían creado después de haber nacido, quiere decir que de alguna manera u otra los adultos, incluso siendo, o sea, los humanos, incluso siendo adultos, podemos llegar a tener nuevas neuronas, ¿no? Este paper, que si no recuerdo mal es del año 98, sí, 98, ¿no? 98, 96, 98, abrió un montón de hipótesis nuevas. O sea, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Cómo podemos potenciarlo? Y a día de hoy se estudia muchísimo, ¿vale? Hay una investigadora, Sandrine Zuret, que está investigando mucho cuáles son los hábitos que nos ayudan a generar nuevas neuronas, por ejemplo, ¿no? Se está probando que, por ejemplo, el estrés hace que esta producción, esta posible producción de neuronas nuevas se frene, ¿no? La exposición a ciertos químicos, etcétera, etcétera. De momento casi todos son hipótesis que es complicado probar, porque no podemos abrirle la cabeza a una persona y ver cuántas neuronas tiene hoy, cuántas tiene el año que viene y qué hábitos de vida ha tenido, etcétera. Pero sí se ha podido hacer con ratones. Entonces, este paper, que es del 97, bueno, esto no es un paper, esto es un extracto de una publicación que hicieron, pero hay un artículo de investigación en el que vieron y compararon hipocampos de grupos de ratones diferentes. Entonces, lo que vieron fue que, y aquí fue cuando se produjo la gran definición de Enriched Environment, por primera vez publicada, o al menos que yo haya visto, también por el equipo de Gage, en el que vieron, en el que vieron que ratones en entornos de una manera, como son el entorno A, que es el entorno enriquecido, y hay ratones en entorno B, que son entornos estándar, tenían diferente densidad de neuronas en el hipocampo. Entonces, este estudio, que ahora os lo voy a explicar un poquito mejor, nos sirve de referencia porque resulta que compartimos fisiológicamente muchas estructuras con los ratones. De hecho, en esta imagen tenéis el cerebro de un humano, el de un cerdo y el de un roedor, ¿vale? El de arriba es el del roedor y el de abajo es el del cerdo. Entonces, como veis, las estructuras que están coloreadas, la misma estructura, en el mismo color en los tres cortes, son similares, están organizadas distintas y evidentemente las poblaciones de neuronas se comportan de manera ligeramente diferente. Pero compartimos tantísimo material genético que se pueden extrapolar ciertos sucesos, ¿vale? Por eso muchas cosas se prueban primero en ratones y luego pasan a humanos. Es más complejo en el caso de los humanos porque fijaos la densidad de córtex que tenemos, ¿vale? Pero sobre todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, con la parte más, lo que llaman el cerebro reptiliano, es más probable que suceda, que se repita, ¿no? Porque está más arraigado a nuestros genes. Entonces, ¿qué es esto de Rich Environment y Standard Environment? Ahora, a finales de mes, a finales de junio, de hecho, voy a dar una charla muy bonita aquí en Mallorca, específicamente hablando sobre este tema y teorizando o compartiendo algunas teorías que estoy desarrollando sobre qué puede llegar a ser los entornos enriquecidos en humanos. Aquí veis los dos tipos de jaula, ¿vale? Los dos tipos de compartimento en el que vivían los ratones. El estándar solo tenía agua y comida y el enriched o el enriquecido tenía una serie de dispositivos que en los coles, ayer fui a dar una formación a un colegio y de broma decíamos, bueno, esto es la sala de psicomotricidad del cole, ¿no? Entonces, ¿qué vio el equipo de Fred Gage? Pues que las neuronas del hipocampo, de los ratones que habitaban esos espacios, aparte de que había menor volumen, había menor cantidad de neuronas, las del entorno estándar tenían muchas menos ramificaciones, mientras que las del entorno enriquecido tenían muchas más ramificaciones. ¿Qué puede conllevar esto? ¿Qué creéis que quiere decir? Que las neuronas de una red o de un sistema estén más o menos ramificadas. Hay muchos más estímulos. Que hay muchos más estímulos. Casi reciben, ¿no? O son sensibles a muchos más estímulos. Bien, pues el espacio te permite generar muchos más estímulos, con lo cual construyes más sinapsis, más experiencias. Eso es. En otro espacio no hay experiencias porque no hay esos estímulos a nivel arquitectónico, espacial, bla, bla, bla. Eso es. ¿Esto quién lo ha dicho? ¿Que no te veía? ¿Verdad? Bueno, mejor me callo, que yo suelo hablar mucho y No,
¿Eres Roberto o no? ¿Quién eres? Es que no tengo tu nombre, perdón. José Eusebio, que me dijiste al principio. Ah, ¿Cómo te José, querías vale, llamar? vale. Ahora ya te reconoceré la voz. Pues sí, o sea, estás súper. Ah, ahora aquí ya estás, no te veía. Súper acertado. No es que tengas más estímulos, porque sí que hay más estímulos en el entorno enriquecido, y esta exposición a determinados estímulos seleccionados hace que las redes neuronales como que se junten de manera más sólida, ¿vale? Esto, por ejemplo, cuando, no sé si hay alguien aquí que sea profe, pero cuando intentas aprender algo, si tienes un mayor abanico de lo que se llaman sensory cues, de estímulos sensoriales diferentes, vas a ayudar a que la información o lo que tú estés haciendo se aprenda mejor, ¿no? Entonces, pues si por ejemplo, cuando haces una actividad que tú quieres aprender muy bien, te pones siempre la misma música y hueles, ¿no? El olor siempre súper parecido, y además lo haces en el mismo sitio, en la misma postura, a la misma hora, con la misma ropa, ¿no? O sea, todo este tipo de, ¿no? Es reforzar un hábito. Al final hace que cuando se juntan esa música, ese color, ese olor y esa textura y esa posición y ese sitio y esa hora, ¡pum!, la información te sale sola, ¿no? Es como funciona, es como funcionamos, funciona así nuestro cuerpo. Mientras que si no hay ningún estímulo, no hay ninguna cosa alrededor, pues se empobrece el sistema nervioso, ¿vale? Y aquí está súper claro cuál es el papel, cuál es el impacto que el espacio tiene con el sistema nervioso. Lo bonito y lo interesante es que los enriched environments para ratones están muy bien definidos porque se utilizaron en estas investigaciones. Entonces ahora lo que quedaría sería decir, vale, pero ¿esto cómo se traduce al mundo de los humanos, ¿no? ¿Qué quiere decir que tengamos una parte de estimulación visual, otra de estimulación motriz, otra de estimulación cognitiva y otra de estimulación somatosensorial? La gente que trabaja en rehabilitación sabe muy bien a qué se refiere con este tipo de estimulación sensorial, pero tenemos que saber en qué medida en el proyecto arquitectónico lo podemos usar o no, para impedir o para ayudar, ¿no? Y esto no es algo que evidentemente no se me ha ocurrido a mí, pero lo cuenta John Paul Eberhard en un libro que escribió, porque John Paul Eberhard, que es el que escribió el texto tan chulo que os he leído al principio, leyó estos papers de Fred Gage. Y fue él el que llegó a Gage y le dijo, oye Gage, escúchame una cosa, esto tiene que ver con la arquitectura. Y ahí por ahí me he leído como serán de ciertas, pero que dicen que al principio Fred Gage era un poco escéptico porque conoce la complejidad del cerebro humano y la dificultad de poder extrapolar esto a los humanos, pero no obstante sabía que existía una relación. Entonces, en este libro es donde está la famosísima cita de que Fred Gage dijo que changes in the environment change the brain and therefore can change our behavior, ¿no? Que ahora veo que se cita cada 2 por 3, pero lo interesante es leerse el libro entero, no solo. Porque, por ejemplo, John Paul Eberhard dice esto, que dice, a whole new way of regarding physics and astronomy changed the meaning of both earth and motion. Y esto es súper importante porque una nueva manera de entender la física y la astronomía cambió el significado de la Tierra y del movimiento. Entonces, si nosotros cambiamos la forma que tenemos de ver la arquitectura o de ver a los seres humanos, nos va a cambiar la definición de cosas como el aprendizaje o la conciencia. O sea, que esto tiene un impacto mucho mayor de lo que pensamos, ¿no? A mí, personalmente, me parece muy bien la cita de Frank Gage, pero me parece mucho más interesante la de Eberhard, porque creo que redefinir es, como hemos empezado así, ¿no? La clase, redefinir es sumamente enriquecedor, porque te hace cuestionarte todo lo que estás haciendo, ¿no? Al final yo me dedico a la investigación y si no me cuestionara las cosas, pues no podría avanzar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuestionarnos y hablamos de tener un nuevo punto de vista y una redefinición de todo, necesitamos estudiar en profundidad los objetos que son protagonistas de nuestro ámbito, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, conocer bien el cerebro, o bien todo lo mejor que podamos, ¿no? Yo os recomiendo que si os interesa echéis un vistazo, que hay un montón de literatura que te explica, oye, qué partes del cerebro hay y en qué actividades están implicadas, ¿no? O, por ejemplo, cómo se nos sale el cerebro a través de los poros de nuestra piel, que siempre digo, bueno, Ana nos ha dicho que el cerebro llega a los objetos que nos rodean, pero ¿cómo? ¿No? Mi mente está conectada con el bolígrafo. Esto sucede porque tenemos
12 pares craneales absolutamente magníficos y maravillosos, que son como autovías de información sensorial, motriz o sensomotriz, ¿no? O somatosensorial, que lo que hace es que ayuda a que esta información viaje literalmente por dentro de nuestra espina dorsal y por todas nuestras extremidades y entre de nuevo al cerebro, ¿no? Yo cuando conocí los pares craneales, imaginaos, o sea, me cambió la vida muchísimo porque por fin pude entender que el cerebro no es una cosa estanca que está dentro de nuestro cráneo, sino que es algo que como que se va reinventando y rehaciendo, retejiendo en colaboración con todo lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿vale? Y utilizo la palabra retejer porque, y esto Palasma lo dice muy bien, ¿no? Dice que todos los sentidos son una especialización del sentido del tacto o algo así, dice Juhani. Juhani Palasma, que os lo recomiendo también por si no lo habéis leído. Claro, el tejido nervioso llega a todos los puntos de nuestro cuerpo porque necesita enviar y recibir esta información de lo que está pasando en esa célula concreta. De hecho, cuando se pierde tejido nervioso, se pierden habilidades o motrices o sensoriales. Que seguro que conocéis a alguien que ha tenido una lesión y le ha dejado de funcionar una parte del dedo, una parte de la pierna, una parte del pie o una región del cuerpo, ¿no? Entonces, es fundamental que tengamos estas autovías para que viaje información somatosensorial por nuestro cuerpo y tenemos que conocerlo. Y fijaos, ahora está muy de moda también, si os interesan todos estos temas, el nervio vago, ¿no? Que es el nervio más largo de nuestro cuerpo, que conecta, es el par craneal 10 y conecta con nuestro sistema límbico, ¿no? O sea, con nuestro cerebro, vamos. Todo lo que son nuestros intestinos, las tripas, el corazón, los pulmones. Por eso, el nervio vago es el que se activa cuando, por ejemplo, tomas una inspiración profunda. Esto en alguna formación también lo hemos hablado. El éxito de la aromaterapia tiene que ver con que si huele algo, tú si estás oliendo algo, no puedes pararte a hablar porque estás inhalando, es incompatible con hablar, ¿no? Y te obliga a tomar conciencia de qué está pasando y te cambian como todos los biorritmos, simplemente con una cosa como el olor, ¿no? Bueno, esto os lo dejo ahí porque esto, pues solo con el vago, pues imaginaos ¿no? con todos los demás. No vamos a hablar del sistema nervioso simpático y el parasimpático, pero que sepáis que tenemos como dos formas de funcionar. Una que tiene que ver con todas las reacciones de huida y otra que tiene que ver con las reacciones de parar o de relajarse y tal. Y que son tan necesarias una como la otra, ¿vale? Van respondiendo. Lo que sí que nos interesa es que sepamos o que os quede súper claro este mapa que tenemos del cuerpo en el sistema nervioso central, que lo dibujó por primera vez físicamente, además, Wilder Penfield en su homúnculo en el año 48, que hace ya más de 50 años, y que se ha redibujado hace poco. Hace unos meses se volvió a publicar un paper en el que ahondaban más sobre cómo es esta construcción que en nuestro... en el córtex somatosensorial, que está como más o menos por aquí, tenemos diversas representaciones de nuestro cuerpo, que no es tan sencillo realmente como que aquí está la mano, aquí está la pierna, aquí está tal, aquí está cual, porque las redes neuronales son más complejas que esto, pero sí nos sirve para tener una primera aproximación a cómo es este mandala que tenemos en nuestro cuerpo, en el que redibujamos constantemente nuestro cuerpo, o sea, que tenemos nuestro cerebro, perdona, el mandala está en el cerebro, que lo que hace es que redibuja constantemente nuestro cuerpo y el espacio que le rodea, ¿vale? De manera que si yo cojo una herramienta, la mapeamos y reajustamos para poder tomar, ¿no? Para poder realizar cálculos de distancias, por ejemplo. Y esto a mí me parece, vamos, una cualidad fabulosa. Entonces, ¿vais siguiendo un poco este esquema, el hilo conductor? ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? Pues supongo que un montón. Espero que te estéis llenos de preguntas y llenas de preguntas. Pero A mí veis que me surge la sí, pregunta de la glándula pineal no sale en ningún momento en el esquema del cerebro que has mostrado. porque siempre me preguntáis por la glándula pineal, los de bioconstrucción. Pero es que hay un montón de glándulas, como dibujemos todas, no. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, en todo caso te dejo la pregunta para después. No, por lo que hablabas de Jean-Paul Eberhard y el escrito Sí. de la Catedral de Amiens, Ujú, está muy vinculado un poco con la vibración. Sabes que en las catedrales se trabajaba, sobre todo en Amiens, en el gótico, se trabajaba mucho con el tema de las corrientes de agua, las ujú, percepciones, la geometría sagrada. ujú.
y la percepción se trabaja un poco desde la glándula pineal. O eso es la vibración que percibes al entrar en un espacio o que notas cuando haces radiestesia, por ejemplo. Claro, es que tenemos, o sea, en el sistema, aparte de la pineal, hay otras muchas glándulas. La pineal, pero por lo que lo recuerdo, estaba relacionada con los circadianos, ¿puede ser? También, con todo lo que es la exposición al sol, o sea, el tema de neurotransmisores Sí. que se segregan, sí. Que bueno, eso está pues dentro del sistema límbico, están todas las glandulitas chiquititas que están conectadas con todos los pares craneales. Claro, es que luego esto es que está lleno de movidas. O sea, cuando tú ves un corte de un cerebro y tienes que averiguar cuál es cada cosa, yo me voy un poquito al dibujo más general en el que entiendo cómo funciona como todo el cuerpo, ¿no? En relación con los estímulos que... Pero bueno, yo es que acabo de empezar en realidad en todo esto. O sea, siento que me queda mucho por avanzar. Pero me voy a tener que estudiar algo sobre la glándula pineal porque me lo han preguntado un montón, sobre todo la gente de bioconstrucción. O sea que me lo anoto. Y si hacéis alguna clase, por favor, invitadme que estaré encantada de asistir. Muchas gracias. Buscaremos a alguien que nos hable de la glándula pineal. Sí, 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 hay que conseguirlo. Pues bueno, yo os lo he contado porque creo que es muy útil tener, y el tiempo que tenemos, que es limitado, tener como este contexto, esta imagen general, ¿no? Pero la manera que personalmente estoy intentando tener de aterrizarlo es con dos cosas, ¿no? Con la antropometría sensorial, que os voy a contar hoy, y con el laboratorio de representación fenomenológica. Entonces, no podemos ahondar, pero sí quiero transmitiros, y bueno, si alguien tiene mi libro, veréis que me meto un poquito más en materia, aunque está muy incipiente todo, que claro, cuando nosotros diseñamos espacios para determinados habitantes, tenemos que conocer muy bien cómo es la percepción del mundo de estas personas. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo un bebé que lo que existe es básicamente todo lo que sucede a partir de la boca y la nariz, ¿no? A partir del gusto y el olfato. Por ejemplo, un bebé ni siquiera sabe que tiene manos hasta que tiene unos meses, hasta que tiene 2 o 3 meses, dependiendo del bebé. O los pies, ¿no? O sea, y bueno, y el tema ya de la espalda y de saber quién es cada persona, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, tener en cuenta cómo son estos estímulos que recibe te ayuda a entender cómo es el mundo que construye perceptualmente hablando, ¿no? Cuando ya van creciendo un poquito más y van existiendo, se van como ampliando los horizontes de existencia. Los niños, cuando crecen, niñas, ¿no? Cuando crecen un poco, pues ya empiezan a reconocerse a sí mismos, a saber que existe más gente en el mundo, pero por supuesto no entienden conceptos como el tiempo, conceptos abstractos, no los comprenden, ¿no? Tienen que entrenarse y tienen que aprenderlos poco a poco. La imaginación, por ejemplo, en la época del principio de educación primaria, sobre todo, es muy característica porque tienen una carga de mielina muy fuerte en los axones y va a toda pastilla la información. Lo que su manera de interactuar con el mundo, los pensamientos que computan y que generan, tienen que ver con esta forma de percibir lo que está sucediendo, ¿no? Y esta manera de gestionar la información de manera interna. Cuando vamos avanzando, si nos hacemos un poquito más mayores, ya cuando estamos en torno a los 9, 10 años, empieza a aparecer lo que es el sentido de comunidad y las necesidades antroposensoriales tienen que ver con pertenecer a un grupo. No quieren ser distintos, quieren ser iguales, quieren ser admitidos, ¿no? Entonces el espacio tiene que facilitar que esta serie de actividades, por ejemplo, sucedan, ¿no? Luego llega la famosa adolescencia, que es mi parte favorita de la vida porque me parece extremadamente compleja. Durante la adolescencia se forja o madura, mejor dicho, el sistema nervioso, perdonad, el lóbulo frontal del cerebro, ¿vale? Que tiene que ver con la toma de... Que esto, claro, tenemos que saber en cada etapa de la vida qué es lo que está en proceso de maduración, no solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestro sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia madura el lóbulo frontal y que es el lóbulo que tiene que ver con la toma de decisiones, con cometer errores, con aprender que los hechos tienen consecuencias. Entonces, este tipo de problemáticas tan características de los adolescentes son una respuesta de lo que está pasando en su sistema nervioso central. Y no puedes pedirle, igual que no puedes pedir a un niño o una niña pequeño que tome una decisión compleja de, oye, ¿qué quieres comer hoy? ¿Macarrones o pescado? Porque ayer comiste pollo, entonces dime, ¿qué debes comer? Le haces polvo porque le metes en una ansiedad porque no puede decidir, no tiene habilidades
todavía para tomar esas decisiones. Pues un adolescente es parecido, solo que se cree que tiene habilidades y mete la pata constantemente. Pero tiene que meter la pata y tiene que pasar por la frustración, por la soledad, porque nadie me entiende. Piensan que nadie les entiende porque los que no se entienden son ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final te ayuda también a decir, vale, ¿y el espacio cómo puede responder a estas necesidades? Por eso tenemos que entender en qué momento del neurodesarrollo está en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando ya pasamos un poquito al mundo más adulto, decimos, vale, una persona, un adulto joven, ¿no? ¿Qué es lo que necesita para poder continuar con su neurodesarrollo normal o habitual? Según vamos avanzando, las necesidades sensoriales van cambiando también, porque, por ejemplo, pues hay un momento de nuestra vida que necesitamos todo el tema del networking y conocer a más gente y relacionarnos mejor y tener más, expandir, ¿no? Pero luego llega un momento en el que dices, es que no todo, yo ya tengo todos mis amigos completos, yo no tengo que hacer más amigos, yo lo que quiero es estar tranquila en mi casa y leer mis cosas y no sé qué, ¿no? Esto es una progresión relativamente natural. Esto es lo que podríamos decir, pues lo que estoy haciendo es un camino por lo que sería una persona neurotípica, por así decirlo. Aunque siempre tenemos habilidades sensoriales que nos caracterizan y que son ligeramente distintas, ¿no? Y cuando llegamos a la vida adulta o al seniority, ¿no? Ya cambia muchísimo cómo percibimos el mundo, cómo creamos juicios ante los estímulos que estamos recibiendo y cambian mucho las necesidades que tenemos, ¿no? Si cambia esto. Entonces, yo por eso siempre digo, siempre pienso que una buena arquitectura, una neuroarquitectura, sería una arquitectura que está conectada con estas necesidades emocionales y somatosensoriales del habitante. Y las podemos conocer a través del estudio, estudiando neurociencia, estudiando psicología, consultando a personas que sepan, es que no tenemos que saberlo todo, que yo me he metido en este berenjenal porque no encontraba a nadie que me pudiera responder directamente, os lo digo, pero hoy en día seguro que, además que está de moda todo lo que es el trabajo multidisciplinar, pues si tienes que hacer una residencia de mayores, pues ponte en contacto con personas que trabajen en residencias de mayores y haz focus group o haz trabajos, ¿no? Entrevista a personas mayores que vivan en centros parecidos. O sea, tenemos que aprender a sacar la información de las personas que nos pueden dar información valiosa. No debemos conjeturar, no es que yo creo que porque mi abuela esto, bueno, tu abuela, pero es que aquí viven en otro sitio, en otro clima, tienen otra cultura, tienen otras necesidades y tienes que poder entender todo esto. Por eso os cuento que es, ¿no? que es un cambio de paradigma. La definición de la arquitectura como profesión está cambiando con todo esto, porque estamos metiendo una serie de variables. Luego la construcción y la ingeniería y los materiales vienen igualmente, ¿no? Pero estamos metiendo una perspectiva en la que estamos analizando y estudiando al usuario, sobre todo desde el cariño, ¿no? Y desde la observación. Entonces, yo, o sea, creo que es súper importante y que los casos de éxito, que al principio, no sé si era José, ¿no? Que decía, la arquitectura es la buena arquitectura, ¿no? Claro, la buena arquitectura que ya se ha hecho, bueno, es que históricamente, o sea, la arquitectura vernácula, que no lo hacían arquitectos, lo hacía gente que vivía ahí en el campo y lo hacía con las cosas que tenía ahí en el campo y para su madre, su padre, su tío y su tía. Conocía perfectamente cómo eran su madre, su padre, su tío y su tía y les hacían la casa que ellos necesitaban, porque la hacían con empatía y con amor y con corazón. ¿No? No a ver cuántas, a ver si me salen más utilizando menos material, no, eso es lo otro, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y hoy en día también se están haciendo cosas distintas. Os voy a traer muy poquitos ejemplos. Y bueno, este es el único que puede ser un poco de arquitectura, entre comillas, porque es de un arquitecto que se llama Philipp Ramm, que tiene el estudio en Lausanne, si no recuerdo mal. Y bueno, Philipp Ramm lo está llevando a, realmente pertenece más a todo lo que tiene que ver con la termodinámica, porque él lo que hace es que intenta emular estados corporales o intenta llevar al cuerpo determinados estados a través del cambio de parámetros atmosféricos, de la humedad, de la temperatura, ¿no? Y entonces estudia el cuerpo como sistema. Es muy bonito. ¿Conocéis a Philipp Ramm? Porque él estudia el cuerpo, ¿no? Hay buena gente que sí. Estudia el cuerpo como sistema vivo y en continuación y en contacto con lo que sucede fuera, ¿no? Y entonces hay veces, tiene un parque, el Jade Eco Park, que está en Taiwán, que ya está terminado, ya está construido, y claro, hay veces que, y esto lo cuento mucho, pues el friolero y la calurosa y el tal y el cual, pues que necesitará más humedad, más sol, más sombra, un olor de un tipo, un olor de otro, y entonces al final este tipo de artilugios van apareciendo por el parque para dar estas
unas atmósferas sensoriales diferentes, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la estética o con la sensación de belleza o con tal, sino meramente termodinámico, ¿no? Que es otra manera de hacer arquitectura. Pero claro, si estamos hablando de que los espacios que construimos se tienen que adaptar a las necesidades de los habitantes, a mí la referencia que más me gusta siempre son las cabañas de los niños, porque es que se crean sus refugios para lo que ellos y ellas necesitan en el momento, dura el tiempo que lo necesitan y están respondiendo a esas necesidades que en este caso son únicas, ¿no? Y que son las que nos remiten con algo tan bonito como es el juego, como es el aprendizaje. Y si tomamos como referencia a personajes o seres vivos que hagan buena arquitectura, que responda realmente a sus necesidades, o sea, los animales. Las arquitecturas de los animales son obras de arte hiper mega absolutas. O sea, el libro este de Juhani Palak, que se llama Animales Arquitectos, a mí me sorprendió mucho ver al nivel de detalle que se mete Juhani estudiando un montón de especies totalmente variopintas, pero súper variopintas, y cómo explica con todo lujo de detalles cómo es ese ecosistema en el que viven y cómo se lo construyen y qué características tiene, y cuántos años dura y cómo interviene y cómo tal. Me sorprendió muchísimo del libro El termitero. O sea, los termiteros, si no recuerdo mal, de esta especie en concreto, que creo que estaba en África, creo que puede durar hasta 2000 años en funcionamiento, habitado, un termitero, con sus corrientes y además que, o sea, habitado, que quiere decir que están vivas las termitas dentro, o sea, a nivel de ventilación, a nivel de humedad, el alimento entra y sale, están protegidos de los depredadores exteriores, o sea, y además tienen unos tamaños alucinantes. Entonces, si las termitas pueden hacerlo, pues tenemos que poder hacerlo también nosotros, ¿no? Pero para eso hay que poder ver cuál es la realidad biológica que subyace al habitante. Hay que verle como un ser vivo y que además es un ser vivo porque lo que tiende es a estar en equilibrio, porque el nivel de entropía es bajo, no está desordenado, sino que tiende a ordenarse. Y la arquitectura tiene que ayudar y tiene que apoyar a este orden, ¿no? a esta vida, a esta salubridad, ¿no? A lo que ahora también está muy de moda, que se llama salutogénesis, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un pequeño barrido, una pequeña introducción por la antropometría sensorial. ¿Qué os ha parecido? Conocíais ya algunas cosas, seguro, ¿no? Noemí, a ver, Zuriñe, vemos algunas personas más. ¿Qué tal? Sí, sí, ¿Sí? fantástico, Ana, todo lo que nos ha explicado. He de decir que aquí ya teníamos un fan de los termiteros, que fue Carlos Navernia, que nos explicó el efecto de las termitas en la madera. Y bueno, también era un gran seguidor de las termitas, la forma de vida, el momento Es en que que, eclosionan. es que es una pasada. ¿Y que os hizo una formación? ¿Os hizo una pequeña charla también? Nos hizo Ahí. una charla también, como la que estás haciendo tú hoy, y bueno, era como los agentes que intervenían en la madera, ¿no? Las protecciones posibles y los agentes biológicos. Y bueno, él se manifiesta, Claro, ya varias veces nos lo ha dicho, que es un gran fan de las termitas. es Nos la que hizo, un cine. nos la hizo antes del momento como de eclosionar, ¿no? Que dice que salen una vez al año y que eclosionan y que estaba a punto de suceder, pero no se sabe en qué momento, y que sucede una vez al año en todo el mundo. Wow, es que sí, yo creo que mirar, hay que estudiar mucho la arquitectura de calidad, por supuesto, grandes maestros, grandes maestras, pero hay que estudiar a los animales. O sea, porque esos son los que no tienen rollos, o sea, no tienen otras historias, no tienen un neocortes tan desarrollado y van del tirón a lo que necesitan para vivir bien. Entonces, yo eso pues siempre lo apoyaré. Y creo que poder extrapolar esto es lo que nos hace ser seres inteligentes, ¿no? Así que, bueno, aquí yo me uno al club de amantes de las termitas. Bueno, la última parte que os voy a contar es lo que es el laboratorio de representación fenomenológica, que aquí hay algunas personas que lo conocen más o menos, que es un gran atrevimiento por mi parte. Supuso también un antes y un después en cómo he estado haciendo la investigación. Fue también una decisión que tomé con mi compañera Marta, después de haberlo hablado con otra compañera, con Laura Cambra, en el que, bueno,
viendo los derroteros que estaba tomando la neurociencia aplicada a la arquitectura, nos dimos cuenta de que había como diferentes escuelas o diferentes maneras de verlo, ¿no? En Venecia, en Italia, se imparte un máster, que de hecho mi compañera Alba, con quien tengo el estudio, Qualia Studio, hizo el máster ahí, que yo cuando me enteré de que lo hacían, justo conocía a una investigadora, Isabella Pasqualini, y le dije, oye, me gusta un montón, creo que lo voy a hacer. Y me dijo, no lo hagas porque tú llevas otro camino. O sea, tú haces neuroarquitectura, o sea, tú lo haces de otra manera y mantente en la línea que estás porque ellos lo están llevando de otra manera. No me supo explicar cómo era la otra manera a la que llevaban ellos, pero yo ahora ya lo he visto, ahora que ya llevan varias ediciones, y el approach o el acercamiento que tienen en la Escuela de Venecia es que entienden que el ser humano es un animal que ha evolucionado en contacto con el entorno, siempre, y entonces ha ido cambiando y se ha ido adaptando siempre en contacto y dependiendo del entorno, del estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero que si tenemos que tomar decisiones tenemos que mirar a la parte más animal nuestra, que es de donde venimos, ¿no? Y todos los comportamientos y demás vienen explicados por cómo hemos sido en nuestros orígenes, ¿vale? Esto es lo que podríamos decir que es la Escuela de Venecia, porque la inmensa mayoría de los docentes que dan clase allí, de los investigadores, tienen como este denominador común, ¿no? Y hablan del cuerpo y del humano como un animal que ahora vive en entornos rurales, pero que realmente está más cómodo alrededor de una hoguera o cerca de un campo o durmiendo debajo de las estrellas. Que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no es mi ámbito de estudio, ¿vale? Pero estoy de acuerdo. Luego hay otro núcleo, por así decirlo, otro grupo de investigación que está en Valencia, que es dirigido por Carmen Linares y que Juan Luis Higuera son como los dos investigadores principales, que lo que están haciendo es que están entendiendo la neuroarquitectura como literalmente la neurociencia llevada a la... Entonces están haciendo con un rigor y con metodologías científicas clásicas de la neurociencia, lo están aplicando en el laboratorio, ¿vale? Y están tomando medidas y datos y números y de todo lo que pasa. ¿Qué sucede en el caso? Se llama el LENI, el laboratorio se llama LENI y es súper actual y está dando también pasos para poder analizar y poder entender cuál es el impacto que el espacio tiene sobre todo en el sistema nervioso central y qué regiones se activan y se desactivan, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ese tipo de investigaciones de laboratorio? Que a mí no me convencen porque se hacen utilizando sobre todo realidad virtual y se hacen en entornos controlados, porque si no, no puedes tomar métricas. Claro, yo cuando leo estos papers, que me interesan un montón porque me dan hipótesis y me dan ideas, pero digo, bueno, pero esto se ha hecho con 10 sujetos que tienen entre 25 y 27 años, que todos son varones, que todos son de la misma región, que solo han estado expuestos al color rojo, que no había ningún olor, que no había nada. Digo, esto no es la vida real. Esto es un experimento para estudiar la influencia del rojo en el córtex. Esto yo luego no lo puedo aplicar en mis proyectos, porque ¿cómo sé yo qué vale o qué no vale? Entonces, esto es uno de los grandes problemas de la ciencia actualmente y es la metodología y el rigor científico. Cuando empecé la tesis doctoral, de hecho, una de las razones por la que me la echaron para atrás aquí en la Universidad de las Islas Baleares fue porque me decían que si yo no tenía una metodología científica con rigor y validada y que se hubiera utilizado y que me fuera dado unos datos y demás, yo no podía probar las hipótesis que planteaba. Entonces me puse muy triste, me deprimí un montón, pero me di cuenta de que ese no era el camino porque no me iba a ir a estar triste y deprimida y no hacer los experimentos, no me iba a llevar a ningún lado. Entonces pensé, tiene que haber alguna manera de poder llevar esto a la práctica en el mundo real. Entonces, yo el desenamoramiento con la tesis fue en el año 2018, 17, 18, 18, 2018, tesis que había empezado en 2014, y no fue hasta el año pasado, ¿en qué año estamos? Bueno, hasta noviembre del año 2021, que conocí a Alba Méndez, que hoy es mi socia, que ella había hecho, como ya os he contado, ella hizo el máster en la NAD y juntándose conmigo dijimos, esto lo tenemos que poder llevar a espacios reales. Y nos va a costar más porque va a ser más difícil, vamos a lidiar con muchísimo volumen de datos, pero vamos a unificar mediciones, ¿no? O toma de datos cuantitativa con toma de datos cualitativa y tenemos que cruzar los datos y tomar decisiones informadas con respecto a estas dos cosas. Entonces, nosotras entendemos que la neurociencia tiene que poder llevarse al espacio habitado y lo que hacemos es que
iteramos diferentes soluciones combinando estos datos biométricos que nos dan los sensores de neurotecnología con los datos cualitativos que nos dan las entrevistas, los focus group que hago yo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hemos conseguido o estamos implementando soluciones informadas, porque nosotros le llamamos soluciones informadas, porque hemos tomado la información de todo este proceso de entrevista, de toma de datos y demás, y luego podemos volver a tomar datos para ver si estas transformaciones que hemos hecho en el espacio tienen un impacto positivo en las personas, ¿vale? Entonces, bueno, realmente el gran trabajo que estamos haciendo es dibujar este mapa de la neuroarquitectura, es decir, vale, ¿qué es? ¿Qué comprende? ¿Cómo se estudia? ¿Qué ámbitos tiene? ¿No? Y estamos en este momento muy bonito de decir, ¿no? Y de decidir. Y una manera que tenemos de aterrizarlo a la práctica, esto sobre todo más yo, porque el laboratorio lo llevo yo más que Alba, ella lleva toda la parte de herramientas, es a través de un grupo de investigación. Entonces, el grupo de investigación lo sacamos a la luz en febrero del año pasado, aquí estamos en la llamada de Zoom, estoy yo con mi hija Alex, tuvo una muy buena acogida, la verdad, porque gente que se unió, yo no me esperaba que se fuera a unir nadie, pero dije, bueno, fenomenal, porque así entre todas y todos pues tardaremos un poquito menos. Lo que hemos hecho ha sido recoger información gráfica de parámetros no tangibles del espacio construido, ¿no? No sé si conocéis a Marta Rivas, ¿la conocéis? ¿De la Casa Marta? Hay gente que sí aquí. Bueno, Marta estaba en el grupo. De hecho, ella subió un montón de información con todo lo que tiene que ver con bioconstrucción. Entonces, para que os hagáis un poco una idea, teníamos bastante mezcla de perfiles, pero nos pudimos tener este overview de diferentes maneras de representar parámetros intangibles que tienen que ver con la arquitectura, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, por un lado, el grupo de investigación cogía, ¿no? o facilitó representaciones gráficas, y lo que yo hago desde hace ya pues más de un año es que voy haciendo estos talleres donde con toda la teoría que cuento intentamos ponerlo a la práctica, ¿no? E intentamos ver, oye, ¿cómo vamos a dibujar todos estos parámetros intangibles? ¿Cómo vamos a dibujar los olores, las texturas, la luz, el equilibrio, para contarlo en el proyecto arquitectónico? Porque está muy bien, y aquí os voy a ir pasando algunos ejemplos, está muy bien entregar un proyecto explicando cuáles son los muros, cuál es la fontanería, dónde está la electricidad, dónde está tal, una sección, las zapatas, lo que sea, pero ¿qué pasa con la temperatura? ¿Por qué no contamos la temperatura? ¿O por qué no contamos hipótesis sobre cómo se va a mover el olor por la vivienda? ¿O cómo son estas texturas junto con la temperatura, ¿no? ¿Qué zonas hay que sean más lisas, más rugosas? El olfato y el gusto, que el gusto realmente no, o sea, el gusto realmente es un dolor que sentimos en la lengua, ¿no? Porque la lengua realmente es piel, y lo que nos entra a través de la nariz cuando degustamos comida, eso es lo que nosotros llamamos gusto, pero no deja de ser olfato. Condiciona muchísimo la experiencia del espacio. Entonces, esto tenemos que dibujárselo a la gente, ¿no? O sea, incluso podemos dibujarlo. Esto, por ejemplo, es un mapa del olfato en Canlís, aquí en Mallorca. Y no aparece Canlís, no aparecen los muros, porque a lo mejor no nos interesa no contar aspectos constructivos, para que se vea cómo es, por ejemplo, el rojo, ¿no? Es toda la parte de la cocina. Y por cómo está, no sé si habéis estado en Canlís, pero bueno, por cómo está organizada y por cómo está cerrada con estos vidrios, realmente el olor de la cocina no sale a la entrada. Y se queda ahí dentro, se queda ahí guardado. Mientras que aquí, que hay unas puertas que sí que se abren, ¿no? Como el olor puede salir un poquito. Claro, contar, por ejemplo, cómo son las conexiones visuales, dónde están los mejores ángulos de visión de la casa. Y esto que en estos dibujos que os estoy mostrando son sobre todo dibujos en planta. Pero esto tenemos que contarlo en 3D también, claro, ¿no? Y en el laboratorio lo que hago normalmente con los estudiantes o con los estudios tiene que ver con esto, con representar gráficamente toda la carga sensorial que sabemos que existe en la arquitectura, ¿no? Y bueno, esta ha sido mi aportación. Ahora, si queréis, comentamos un poquito de qué os ha parecido, porque creo que lo importante es también contarlo, y os escucho yo, a vosotros. Bueno, pues nos ha parecido maravillosa. Mil gracias, Ana, por toda esta presentación. Y no sé si hay preguntas, si la gente va levantando manos y empezamos a hacer algunas preguntas. Empezamos por Gloria. Venga, Gloria. Hola, Ana, otra vez.
Mira, tengo una pregunta que es como súper específica, pero es que no puedo evitar hacértela ahora que te tengo delante. O sea, me ha parecido como súper interesante lo que tú dices y yo soy diseñadora de interiores y justamente estoy enfocando mi trabajo también mucho por la experiencia sensorial del espacio, ¿no? Por cada sentido como lo vivimos. Y también, por supuesto, desde mi especialización en bioconstrucción hay un enfoque bastante importante hacia el bienestar, hacia la salud. Pero hay otro enfoque también muy importante para mí, que es la búsqueda de la serenidad del espacio. ¿Vale? Me siento como muy identificada con Luis Barragán, o sea, dentro de todo este mundo sobreestimulado busco convertir el lugar en un retiro, ¿vale? Tranquilo, o sea, reducir todos los al mínimo el ruido visual. Entonces te quería comentar sobre este tema porque en tu libro, en la página 41, tienes una viñeta de un señor que está en un sofá Sí, que pone, de Flavita Banana, ¿no? Sí. sí, que dice, yo es que necesito paz para leer y he retirado todos los muebles detrás del sillón para no verlos. Ujú. Y lo he visto y he sido como, wow, justo lo que yo siento, ¿no? Y en mi diseño, pues intento, por ejemplo, ahí el tema de la integración es muy importante, ¿no? De crear una segunda piel entre que unifique mobiliario con arquitectura para ahí poder esconder todo lo que no es relativo, ¿no? Y dejar a la vista solo lo que para mí es significativo. Pero todo esto lo hago desde una vertiente muy intuitiva. Entonces, te quería comentar, ¿cómo puedo aprender más sobre esto o sustentar esto? No sé si esta pregunta es para ahora o si debo hacértela por consultoría privada, ¿sabes? Pero lo A que ver, yo... la respuesta, sí, es que la respuesta es muy larga, ¿vale? Sí, Pero la respuesta es el bienestar. Depende de la persona. ¿Sabes? De hecho, esta viñeta, ayer justo la expliqué en una formación y, bueno, necesito paz para leer, pero a lo mejor la parte de detrás, que parece un basurero, ¿no? Tiene ahí todo como mezclado y metido, a lo mejor es la parte de creatividad y cuando necesito desorden para ser creativo, ¿sabes? O sea, que a mí me gusta mucho la filosofía y creo que es muy necesaria porque te ayuda a pensar y cuando dices, no, es que yo quiero, por ejemplo, transmitir bienestar a través del espacio, ¿no? Vale. sí, bueno, ¿Qué es el bienestar, ¿no? Por ejemplo, y aparte de que es el bienestar, ¿qué es el malestar? Porque, vale, bueno, a lo mejor no sé exactamente qué necesito para transmitir bienestar, pero ¿qué es lo que definitivamente no necesito? ¿Vale? ¿Cómo transmitiría malestar un espacio? ¿Sabes? Entonces, a sí. partir de ahí vas creando lo que son todos los hilos argumentales. Y esto es que, claro, lo tengo bastante reciente porque es una consulta que me hacen constantemente. Yo creo que hay tanto malestar general en la población que hay una búsqueda del bienestar en todos los aspectos. Ahora, yo estudio el bienestar, yo personalmente estudio el bienestar en tres esferas distintas. Y no me voy a poder extender mucho, pero por lo menos algo os digo, ¿no? Una cosa es el bienestar fisiológico, perdona, el tren. El bienestar fisiológico, que tiene que ver básicamente con las constantes fisiológicas de nuestro cuerpo. Otra cosa es el bienestar cognitivo, que tiene que ver con cómo son nuestros procesos mentales. Y otra cosa es el bienestar socioemocional. Entonces, estos tres tipos de bienestar, nosotros idealmente, para tener lo que se denomina el bienestar integral, tenemos que estar en equilibrio con los tres. Siempre hay pequeños desequilibrios y tenemos que estar desajustando, ¿no? Ajustando un poco más de aquí, un poco más de allá. Pero es que la definición de bienestar integral para cada persona es diferente. Sí, más que bienestar, porque yo lo bienestar más por el tema de materiales libres de tóxicos, o sea, bienestar más físico. Claro, O en sea, ese caso es fisiológico, en ese caso es sobre todo fisiológico. Desde la claro, bioconstrucción es totalmente fisiológico, pero también hay cognitivo. O sea, claro, mi pregunta va más la contaminación visual es, por ejemplo, es cognitivo, porque tú estás hacia procesando esto. visualmente todo, claro. Esa es mi pregunta. O sea, la búsqueda de la serenidad va a través de la contaminación visual. O sea, ¿cómo puedo justificar qué sucede en nuestros sentidos? O sea, ¿qué sucede cuando yo tengo demasiados estímulos visuales en mi cerebro para colapsarme o hacerme sentir estresado? Claro, pero es que depende, porque ¿qué son muchos estímulos sensoriales? Piensa que si, por ejemplo, yo estoy de viaje en, no sé, imagínate que estoy en Corea del Norte, no, Corea del Sur, perdón, en Corea del Sur, y hay un montón de textos en coreano. Yo no sé coreano, con lo cual a mí me va a parecer un mural precioso con formas geométricas, mientras que si yo hablo coreano va a estar lleno de palabras.
y mi cerebro las va a procesar y va a leerlas, y aunque tú no quieras leerlas. Entonces depende del cerebro de la persona, depende de la experiencia que tenga, claro. Vale. ¿Entiendes? ¿Sabes? Claro, pues en este caso que sí que las lees, Ujú. ¿cómo justificas este colapso? ¿Sabes? Bueno, ¿Qué es un colapso sucede? sensorial porque tu cerebro tiene que estar prestando atención a todo. Es que el cerebro presta atención a absolutamente todo, aunque nosotros no lo sepamos. Claro, Claro. De hecho, el gran problema del wayfinding, el gran problema de la señaléctica es que llenan todo de carteles y al final estás todo el rato intentando leer algo y no sabes por dónde estás caminando. Y eso no es el wayfinding, eso es llenar todo de carteles. Y es tremendamente agotador. Nos queda, o sea, si es que, de hecho ahora estoy preparando una formación y solo sobre el bienestar son 9 créditos ECTS, o sea que imaginaos, son como 300 horas de clase y de cosas solo sobre el bienestar, o sea que, pero sí, esto si tienes dudas me puedes escribir y podemos ver. Vale, Porque hay que aterrizarlo en el caso concreto, o sea que por Claro. favor que no os den el manual, o sea, el manual del bienestar, no sé qué, no. O sea, tú puedes tener pautas para ver por dónde empezar, pero 10 consejos para una neuroarquitectura y no sé qué, no lo sé. Herramientas, bueno, quizás sí, para intentar, pero es que cada caso es distinto, cada caso siempre es, y no es malo, eso es bueno, eso es bueno. Muy Sí, bien, pues te escribiré, ¿no? gracias, Gloria. José Eusebio, creo que también tiene la mano levantada. Sí. Pues casi al hilo de lo que estabas comentando, este diálogo y reflexión con una idea transgresora que sería yo no sé qué tú quieres. Y a partir de esa idea acompañarte y descubrir juntos, diseñador, usuario, o usuario que sea el diseñador que sea usuario de su propio diseño, y ahí sí que llegar a una arquitectura sensorial o sentiarquitectura, como te planteaba al principio. No sé si estás en esta línea o investigas esto. Pues claro, la verdad es que le has puesto unas palabras súper acertadas, o sea que muchas gracias. Yo conscientemente no, pero fíjate que el libro, que bueno, Gloria lo tiene y si le echáis un vistazo lo podéis ver fácilmente, no es para no es para profesionales de la arquitectura, es para, es para todas las personas porque todos habitamos espacios. Y yo siempre digo, es un tema demasiado serio como para relegar únicamente en profesionales. Exactamente igual que sabes que es mejor comerte una ensalada, un huevo de corral, un filete empanado por ti, que comer comida preparada y precocinada que sea frito con yo que sé qué, o que es mucho mejor levantarse con el amanecer, con la luz del sol, hacer deporte, no sé, hábitos saludables. El espacio también contribuye a la salutogénesis. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Y de hecho yo soy profesora de instituto y lo que quiero es llevar esto a los institutos, no a la universidad. Va a empezar en la universidad porque está interesando sobre todo a profesionales del ámbito de la arquitectura. Soy súper consciente de que esto realmente tiene que ser competencia de todos, ¿no? Porque luego además hay pequeñas decisiones que tomamos, sobre todo en nuestros hogares, o yo que trabajo con colegios, en el aula, que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo en los coles siempre digo, no vais a poner las cortinas aquí porque lo ha dicho Ana. No, no es porque yo lo he dicho. Vamos a pensar qué impacto tiene en vuestra docencia y en cómo los niños entienden el aula si, por ejemplo, con unas cortinas tapamos todo este material que hay que no van a utilizar de manera habitual. Si no lo van a ver, no van a tener no van a sentir esa necesidad de utilizarlo, con lo cual os va a ayudar a que estén más concentrados en otra tarea, ¿no? De que no hay que enseñar, ¿cómo es? No hay que enseñar, no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar, ¿no? Sí, dar la caña y no el pescado. Claro, pues hay que dar la caña. Y entonces, Evidentemente, hace falta equipos de profesionales que te apoyen, pero hay cosas básicas, el tema del silencio, por ejemplo, la ventilación. Claro, por suerte a mí el COVID me vino bien porque de repente un montón de interés en la investigación, porque antes del COVID os reconozco que no había ningún interés en lo que hacía yo. Pero claro, y cada vez llega a más personas. Y de hecho tengo amigos cercanos que se han leído el libro un poco por compromiso, porque es en plan, bueno, venga, me lo voy a leer tal. Y me han dicho, pero si es que este libro es para todos, si es que este libro solo tendría que leer la gente en el cole. Claro, y porque ahí todos te abro otra reflexión, la Ujú. coeducación.
el hacer este viaje con el usuario, educándose tanto el diseñador o proyectista como el futuro usuario en conciencia. Así se autoempodera y se responsabiliza el usuario de lo que se está haciendo, de ese espacio, del uso de ese espacio, e incluso generar esos espacios polivalentes que si una vez quiero silencio, otra vez quiero fiesta, otra vez quiero visión, otra vez quiero olor, otra vez quiero color. Si esto es posible desde el ego profesional, claro, porque de las universidades de arquitectura, pues salimos con el pedestal, el ego, no quiero ofender a nadie, pero sales con que tienes una misión, ¿no? Eres el proyectista, eres el jefe, eres el... Y claro, esto nos hace perder este viaje desde la sensibilidad, para que así cuando lleguemos a esta catedral de Le Corbusier que has puesto al principio, una catedral, Sí, esa Notre Dame imagen du que has, Hot, sí, no la te dan, imagen. pues ahí te puedas emocionar de verdad, porque si no, hoy por hoy, muchas de las personas que entrarán allí no les gustaría ni el órgano, ni el espacio, ni estarían preparados para captar todo esa magia o ese amor, esa sensibilidad, todo lo que se ha querido gestar en ese espacio. Si no esto te educas, te sensibilizas, no lo podemos conseguir. Entonces, en este diálogo de reflexión, que es el quinto punto que has puesto, no sé si ahí se puede, igual esto es una fantasía mía o una utopía, de poder enamorar o contagiar en este proceso tanto al diseñador como al usuario. No sé si lo ves Yo posible. lo veo, no solo lo veo posible, sino que lo veo necesario. Y creo que empieza a suceder en pequeña escala, pero empieza a suceder. La mayoría de las personas que tenemos un desapego egoico de la arquitectura o de lo que producimos, que no sé si somos minoría o no, nunca me lo he planteado, pero solemos tener un trabajo terapéutico detrás y sabemos que nuestra labor humana no es en plasmar nuestro ego en nuestro arte o nuestra arquitectura o nuestra historia, que para eso ya hacemos otras actividades, sino en acompañar a otros a descubrirse a sí mismos, en este caso a través del espacio. O sea que estoy súper de acuerdo. Y fíjate que yo creo que un disparador, o sea, un trigger o un aliciente para que las personas que nos dedicamos profesionalmente al diseño de espacios ejerzamos ¿no? este trabajo de reflexión y vínculo con la persona con la que hacemos el espacio, el entorno, tiene que ver con que sepamos escuchar y veamos que cada proyecto es una buenísima oportunidad para aprender cómo la persona necesita a lo mejor un espacio polivalente que pueda cambiar de una cosa u otra, o qué persona necesita una estructura rígida, ¿no? Pues cocina abierta o cocina cerrada. Pues para mí está muy bien que la cocina esté conectada con esto porque veo a mis niños, pero a lo mejor hay otra persona que tiene lo que sea con el olor y con el orden y con la estructura y tiene una necesidad de la cocina cerrada. O sea, pongo un ejemplo como muy tontorrón, pero que refleja muy bien que el modus vivendi de cada persona tiene que estar entrelazado con cómo es su hogar. O sea, es que no podría ser de otra manera. Y que una arquitectura que se impone, ¿no? Por encima del usuario, y me da igual de qué programa estemos, mucho entender que tiene que haber el programa educativo, el programa de la salud, arquitectura doméstica. Digo, pues si es que todo es doméstico, todo es urbano, todo es... Nosotros vivimos, todos son espacios de aprendizaje, aprendemos todo el rato, ¿no? Entonces me cuesta mucho entender el programa, cómo se estudia en la carrera, pero es fundamental que entendamos que lo que une a todos los espacios es el ser vivo. Y es este diálogo con el ser vivo que lo habita el que da sentido a nuestro trabajo. O sea que Es muy que claro, bonita reflexión, si ¿eh? no nos vestimos de humildad, no podemos llegar a captar el biorritmo, el momento histórico del usuario, que realmente Claro. nosotros no vamos a... Da significado, sí, sí. Pues llevo ya unos cuantos años soñando con proyectar así, a ver si tú por un sitio, otros por otros o tal, con Claro, los entre libros, todos, reflexiones, y entre sí. todos consigamos. Claro, poquito a poco. Bueno, si van saliendo cosas, si vayan viendo cosas, sí. Mm. Gracias, Muchísimas gracias por tu labor. Gracias. gracias a ti. Bueno, es un poco el objetivo que tenemos nosotros en Motivados por la Bioconstrucción, ¿no? También plantear una forma de construir y de edificar más conectada con la naturaleza, con nuestras emociones,
con nuestra forma de ser. No sé si hay más preguntas. Yo te quería pedir si haces algún tipo de formación, de cursos, que nos informaras un poco de tu actividad docente, aparte de, supongo, en un Sí. instituto, como nos has dicho antes. Sí, bueno, es que cuando no había mucho interés por mi investigación, pues daba clases en el instituto. Y luego en mis ratos libres, pues me dedicaba a la investigación. Yo supongo que volveré al instituto, pero tardaré unos años. Ahora acabamos de terminar un curso en las puede contar cuando yo no esté abiertamente todo, o si estando yo también, porque yo creo que le ha gustado mucho, porque lo he visto muy activo, la verdad, y es un curso que está yendo muy bien, y es un curso introductorio, en el que no solo estoy yo, está también mi compañera Alba, y entonces tocamos muchos temas, es 100% online, y ya nos han confirmado la tercera edición, que va a ser, si no recuerdo mal, va a empezar a finales de enero del año que viene. Antes de enero del año que viene, bueno, yo de vez en cuando pues doy charlas, me invitan a universidades, me invitan también despachos de arquitectura a hacer formaciones a la gente del despacho o cosas así, pero nosotras intentamos hacer también formaciones online, uh, pero lo que pasa es que no son muy, como no son habituales, no es en plan curso y ¿no? como todo, ¿no? Plataforma de e-learning con tal, sino que vamos cambiando un poco el formato según lo que nos van pidiendo los estudiantes de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que este verano, ya solemos anunciar pues, en redes sociales, en Instagram o en LinkedIn, este verano seguramente vamos a hacer una cosa muy chula, que son unas comunidades de aprendizaje para quien quiera meterse en materia como más específica, porque es verdad que estamos publicando mucho sobre el tema, hay muchas cosas en abierto y también pues, está el libro y están los cursos de la Escola SERT y va a haber cursos también en universidades, o sea que ahora no puedo decir nada porque estamos en proceso, no sé si saldrá adelante o no, pero definitivamente para este verano quiero crear estas comunidades a las que bueno, os invitaré si os queréis unir para que ahondéis en el tema que más os interese, ¿no? Porque ya poco a poco la gente empieza a entender un poco de qué va esto y ya empiezan a decir, oye, pues me interesa mucho el wayfinding o me interesan mucho las emociones o la biofilia o yo quiero solo sobre espacios de trabajo. Entonces, bueno, vamos a hacer diferentes comunidades para poder ahondar. Y un poco en sintonía con lo que acaba de comentar José, a mí me gusta mucho dar clase y bueno, también trabajo como speaker, pero a mí lo que me gusta es aprender en conjunto. O sea, yo necesito dar clase y que me contéis y que me preguntéis y ver qué es lo que está pasando y hacer actividades todos juntos. Y entonces no creo que esto vaya a cambiar. No, no soy muy de 18 masterclasses de 2 horas de Ana hablando, grabadas y te las descargas. En principio este formato no lo hago, pero lo que sí que hacemos son esto, más aprendizajes comunitarios. Luego yo vivo en Mallorca, entonces de vez en cuando hacemos alguna cosa. En julio tengo varios eventos en Cuenca, presenciales, ya por fin. Por si alguien quiere venirse ahí a la Sierra de Cuenca, ahí hablaré de arte y neurociencia y cómo nos ayuda al pensamiento científico todo lo que tiene que ver con el pensamiento artístico. Y bueno, y básicamente lo suelo publicar en redes, o sea que... O hay gente también que me escribe por Instagram y me dice, Ana, ¿cuándo das un curso? Y yo te digo, pues mira, el próximo lo tengo en enero. Y así me podéis tener un poco fichada. Porque soy como muy mala influencer, se me da un poco mal lo de aquí todo lo que, ¿no? Todo organizadito, todas las fechas. Yo lo tengo en mi calendar, pero se me olvida muchas veces contarlo. Entonces, si os interesa, lo más eficiente es que estéis atentos y atentas, porque a mí se me suele pasar. Entonces, quizá necesite un community manager un poquito mejor, pero como al final lo que me interesa es estudiar y cuando hago estas cosas, poner toda mi carne en el asador, pues este es el resultado. Bastante humano. Y al final somos así. Bueno, de todas formas, si nos mantienes un poco informados, lo colgaremos en nuestro Telegram y seguro que Claro. mucha gente se apunta porque realmente creo que nos ha motivado mucho tu charla de hoy. Jordi no Ujú. dice nada del curso que ha hecho contigo, pero supongo que está igualmente encantado. Bueno, Y puedo decir, pero veo que aquí Rosa Belén pregunta que en qué fecha lo de Cuenca. Sí, acabo de contestarle. Todavía no tengo la fecha cerrada. Va a ser en la Fundación Antonio Pérez y sí que van a ser 3 días en julio. Lo que no sé es cuáles son estos 3 días, pero en cuanto lo tenga hago un cartel y lo cuelgo. Mm. Vale, y ahora preguntando, no, diciendo mi parte, que tengo que recomendar este curso que hiciste en la Escuela SER. Ujú.
Pero es que tiene un peligro muy gordo y es que te puede pasar un poco como Sócrates, ¿no? Que decía, solo sé que no sé nada. O sea, que entras aquí, me abres otra puerta y empiezas a ver que hay un montón de cosas que desconoces y que realmente son súper interesantes y que me gustaría ahondar. Faltará mucho tiempo. Yo creo que es un proceso de toda la vida, es que no vamos a parar porque y además es muy goloso, muy goloso. Empiezas a darle vueltas a la cabeza y anda, esto no lo había tenido en cuenta, es verdad, esto no me había fijado, pero es así. O sea, yo recomiendo que entréis, pero ya os aviso, igual queréis mucho más, ¿eh? Gracias, Jordi. Esto que hay para personas que esto es algo negativo, ¿eh? Y ha habido gente que se ha apuntado al curso y en la primera clase cuando yo digo, no vas a salir de aquí con ninguna respuesta, directamente se han borrado. Y me parece estupendo, porque, oye, cada uno tiene que saber lo que quiere. Yo es que a cada pregunta respondo con 3 preguntas más, ya me habéis visto. Pero eso es bonito, eso es que si no, vaya rollo, ¿no? Pues imaginaos que todo respuestas, ala, y ahora que a echarse la siesta. Ya dormiremos para siempre en algún momento, hay que hacerse preguntas. Entonces tiene que ver con las preguntas el curso, claro. Pero también se entienden muchas cosas, porque hablamos de muchos procesos neuronales que Gloria hablaba de todas estas intuiciones y estas decisiones que tomamos de manera intuitiva, que creemos que me las he inventado, pero no te las has inventado, vienen de tu experiencia. Y lo único que de cara, sobre todo de cara a ejercer la profesión, viene muy bien poder decir, bueno, es mi intuición, pero mira, hay un paper publicado por la universidad de no sé cuantitos, y entonces ya el cliente te dice, porque claro, si lo dice el MIT, sí, pero si lo dice Ana Monviedro, no, ¿no? Que era un poco lo que me pasaba a mí con la tesis. Digo, bueno, pues si no te lo crees, te voy a traer aquí papers hasta que veas que está todo fundamentado. Y aquí tengo, otra cosa no, pero bueno, Jordi ya lo sabe. Yo soy una loca de la bibliografía, de los papers y de ver qué es lo que, quién ha dicho qué, cuándo lo dijo, quién lo dijo antes, cómo lo dijo, y me intento retrotraer a cuál es el punto de partida y a veces encuentras un montón de cosas que están vacías de contenido y también hay que decirlo, oye, esto está muy bien, pero chicos, está vacío, que lo sepáis. Entonces tener esta mentalidad crítica que, pues que ha desaparecido un poco de la sociedad y a mí pues me preocupa, por eso para renutrirnos mutuamente, además, que yo aprendo mucho en las clases de todos los comentarios que hacéis. Roberto. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias por nutrirnos a nosotros hoy. Espero que te hayamos nutrido también, Nana. Ha sido una sesión fantástica. Esperemos volverte a ver por aquí. Gracias, Beatriz. Sabes que eres bienvenida a nuestro grupo. No sé si estás ya en Motivados Bioconstrucción, pero nos encanta que nos hayas hoy hecho esta clase, esta sesión, y introducirnos un poco en la neuroarquitectura que ya has visto que nos interesa y que es una forma de construir bueno, que junto con la bioconstrucción está encaminada ¿no? Claro. Entonces, bueno, despedirte hoy, recordaros que de aquí 14 días tendremos a nuestra compañera también, Naye Valentín, que nos hará la sesión Co-creamos bioconstrucción de todos para todos. Y sin más, pues si no hay más preguntas, cerramos hoy aquí. Pues muchas gracias a todos y a todas y seguimos en A, contacto. a ti, Ana, muchísimas gracias. Gracias. A por Muchas ello. gracias. Chao, Nos gracias. Chao. nos vemos a final de mes, el 30 de mayo. Gracias. Gracias.